vamos a empezar. Bueno, el tema de las amputaciones pues es un tema que parece que sea un acto médico propiamente dicho. Ahora podemos decir que sí, pero realmente van ligadas a la vida del hombre. Ya se han encontrado prótesis en las momias egipcias, se han encontrado prótesis de un dedo, de pie, y realmente van ligadas a la historia del hombre, tanto desde conceptos ceremoniales hasta desde luego la violencia. Eso está presente desde que somos homínidos. Esto de aquí arriba que veis lo traigo porque es una imagen de una cueva española, es una cueva de Cáceres, Maltravieso, donde hay multitud de manos, no solo esta, sino muchas, de distintos tamaños y tal, o sea, que no es la misma persona, donde veis que falta el quinto dedo. O sea, tenía para ellos ya un concepto ceremonial importante, de pertenencia, o vaya usted a saber de qué, lo suficiente para que lo reflejaran en una cueva y además todos tuvieran la misma malformación. Y desgraciadamente el símbolo de abajo no es tan, digamos, romántico, pero también es muy frecuente todavía, desgraciadamente, hoy en día, las minas antipersonales. Las técnicas de las amputaciones también se han desarrollado en paralelo a la violencia, a la guerra. Paré fue un cirujano militar, y fue de los primeros que empezó a hacer técnicas de amputaciones más regladas y tal en el campo de batalla. En cuanto a la epidemiología, pues veis que la causa más frecuente, no en nuestro ámbito, eso también he hecho más énfasis, sino en general, es la causa vascular, el 70% de las amputaciones totales, seguida por supuesto de la traumática, un 20 y tantos %, y luego ya a mucho menor distancia, la congénita o las neoplasias. En Estados Unidos, veis, nos referimos a Estados Unidos porque quizás sean de los que sean más regladas las cosas, estén más recogidas, y además como paradigma de civilización occidental, pues las amputaciones vasculares han aumentado especialmente en diabéticos, espectacularmente, aunque estos solo son el 6% de la población en general, o sea que de modo general en la calle puedes encontrar sobre todo una patología vascular diabética, que es muy concreta también y tiene sus aquellos. Aquí no la vais a ver, o casi se ve la diabetes como complicación a una amputación traumática, pero en otros casos la diabetes es la causa a priori de la amputación. Y desgraciadamente en las zonas de guerra, la amputación traumática sigue siendo fundamental. Si hablamos de la amputación y la patología vascular, que como vemos es muy frecuente, la predominante, pues lo principal es, evidentemente, lo ideal sería la profilaxis de la diabetes, de las causas vasculares, el seguimiento, la medicación, las normas de cuidado. El pie diabético requeriría solo por sí una charla y mucho cuidado a nivel de atención primaria, por ejemplo. Y veis que el 2/3 de esa patología es debida a la diabetes. No son amputaciones inmediatas, y entonces sí se puede exigir una valoración previa a la amputación, que es muy importante. Cuidado con la viabilidad tisular, no es cuestión de llegar, ver una cosa negra, un dedo negro, bueno, pues lo quito y se ha acabado. Hay que ver qué se quita, por dónde se quita, y pensar que luego posiblemente haya más amputaciones. Y lo que yo a veces digo siempre, que no es un pie diabético, es un señor diabético o una señora, y que claro, la otra pierna es compañerita y tendrá la misma patología y la vamos a sobrecargar con la amputación. Aquí veis la viabilidad tisular, la clínica, el Doppler, la medida de presión transcutánea, el seno que no se usa, las arteriografías, tal. Realmente, pues si vais descartando, pues veis la clínica, sigue siendo muy importante, las fluorescerinas y el resto se va usando menos. Y al final, realmente fundamental, la clínica, la O2 transcutánea se puede emplear, pero lo que se ha visto es que el estudio de estado nutricional y de inmunocompetencia es absolutamente fundamental. Si tenéis un señor diabético, además de pauperado, va a ser pasto de infecciones y además la cicatrización va a ser peor, obviando que la técnica ya sea perfecta, cuidado, pero entonces es muy importante también determinar el estado general de esa persona. Y otra cosa que no debemos olvidar es que es una persona. Ver su actividad potencial, sus necesidades, o sea, no es lo mismo un diabético de 80 años, ciego, nefrópata, que un diabético de 40 años con una primera amputación por una infección y una complicación. No es absolutamente lo mismo, no tienen nada que ver. La cicatrización en un diabético se puede conseguir prácticamente igual que en una situación de no diabetes, pero tiene sus características. Evidentemente el diabético, lo que digo, la inmunocompetencia, la facilidad de infecciones,
Y luego también tanto el escoger el nivel como la técnica. La cicatrización del diabético es buena si se hace bien, no se deben tener nunca las cicatrices a tensión en una amputación, nunca, pero en un diabético todavía menos, y la vigilancia de un proceso infeccioso todavía es más complicado y debe ser más exquisita. Antiguamente pues también se hacía decir, bueno, pues vamos a cortar por lo sano, amputaciones transfemorales. Pues no. Tampoco se puede pasar aquello de la técnica del salchichón, o sea, tengo un dedo, lo corto, después voy a la meta, después voy al pie y después voy a seguir subiendo. No, interesaría en la gran mayoría de los casos que sea posible valorar un nivel de amputación óptimo, viable y que sea resolutivo, al menos en la mayoría de los casos. Hace años, el 80%, como digo, eran transfemorales, luego se pasó por la ley del péndulo a lo contrario, pero se ve que amputaciones mucho más distales pueden ser viables. Ojo, de todas maneras también todo esto, y sobre todo los diabéticos, hay que poner en cuestión casi todo. Por lo que os digo, es una patología sistémica, el señor tiene otra pierna, que se va a sobrecargar en parte, si no ya está previamente amputada. Y la tasa de reamputaciones, tanto ipsi como contralaterales, es importante. Entonces tenemos que vigilar muy mucho el nivel de amputación, tanto por esa extremidad como por la contraria. Y el nivel de protetización también, quiero decir, que lo que le vamos a pedir a esa prótesis, y a veces es necesario decir, pues no señor, lo sentimos mucho, esta se queda en una silla de ruedas, o va a ser un deambulador doméstico. Y hay que pararse, y hay que pararse. No siempre lo mejor es lo que nos va a resultar bueno. Seguimos con las amputaciones en las diabetes. En las transmetas se pueden emplear, es un nivel que se discute muchísimo, un nivel que es muy goloso a priori, poco mutilante y tal, pero se discute mucho por los problemas después de los roces, de la vascularización esa, etcétera, etcétera. Es una discusión que existe ahí y dependerá del buen hacer de cada cirujano en su momento. Lo mismo el SAIM, pues es una amputación bastante distal, que permite un apoyo distal y bueno, también ves que se emplea, o sea, está cambiando el tema, es decir, ser muy tajantes a ser valoradores de lo que tenemos. Esto es lo que mejor os puedo decir. Y actualmente lo que se ve es que han variado las tasas estas de encima de rodilla, debajo de rodilla, que ahora se están empleando más debajo de rodilla, mejores técnicas, mejores cuidados, y yo creo que una atención en muchos casos más personalizada. Ya nos pasamos a las amputaciones traumáticas. De las diabetes yo creo que merecería per se no una hora, yo creo que muchísimo más, pero bueno, que seáis conscientes y que se ven en esta casa también, no como causa principal, pero sí como causa acompañante o como causa que determina una infección y una amputación diferida, eso sí se ha visto. En las traumáticas, pues como vemos, el mecanismo de producción pues condiciona el nivel, los destrozos, la existencia de otras lesiones, o sea, no podemos nada más que bailar con lo que nos ha tocado. Pueden ser inmediatas o diferidas, pues, por supuesto también. En una amputación inmediata, pues lo primero que tenemos es que estabilizar al paciente, tratar las lesiones asociadas que suele haber y pensar en conseguir el mejor muñón posible. Evidentemente con estos pies, pues te toca que no tienes dedos, pues por ahí ya tendrás que ir y luego ver las lesiones asociadas y ver cómo está, pues ya veremos dónde se puede amputar. Si tenéis esto, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que el nivel va a venir dado por la lesión. Y lo único que en vuestras manos está la decisión de cómo hacer esto, por dónde hacer esto y buscar lo mejor para el paciente. Que a lo mejor ni es lo más bonito, ni lo que más nos apetezca, pero no es nuestro éxito personal que tenemos que buscar. Las amputaciones traumáticas diferidas, pues también es otro campo que nos encontramos aquí. Son lesiones complicadas y lo único que tienen de bueno, pese a la complicación, nos permiten una planificación del tema. Hay que valorar el nivel funcional en general del señor, se puede hacer una rehabilitación preamputación, por lo menos una toma de contacto, fortalecer en algunos casos miembros superiores, hablarle del tratamiento postural, de una cinesiterapia respiratoria, lo que queráis. Y también prepararle de cara a una cinesiterapia
crea condicionante global. Y el contacto personal también es muy importante. Es un señor que de repente se ve en unas circunstancias muy deterioradas, muy malas, que tiene miedo. Y le tenéis que explicar, quien sea, me da igual, el médico que sea, que sepa. Esto es lo de siempre, el que sepa que lo haga. Explicarle un poco lo que va a consistir, explicar algo, las posibilidades después de esto. O sea, orientar a una persona que se va a someter a una cosa muy traumática, muy traumatizante, y que no tiene ni idea, ni tiene por qué tenerlo, por otro lado. Esto lo encontré mientras preparaba la charla. Me vais a permitir que lo lea textualmente porque a mí, yo no soy traumatólogo, soy médico rehabilitador, pero creo que si algo habría que hacer, y esto no lo ha dicho un rehabilitador sino un traumatólogo, creo que resume muy bien esto, es amputaciones. Evitar actitud derrotista y el deseo de terminar el procedimiento lo antes posible. Ejecutarlo con el mismo cuidado y habilidad que cualquier procedimiento reconstructivo. La amputación es el primer paso en la rehabilitación de un paciente y a menudo la vuelta del mismo a un lugar útil en la sociedad. Calidad, no cantidad. No salvar a cualquier precio. Siempre tener en cuenta edad, nivel de actividad y objetivos del paciente. Los extremos óseos, redondearlos para prevenir hiperpresiones. Adecuada cobertura de partes blandas sin excesiva tensión. Equilibrio. Efectuar transferencias o liberaciones musculotendinosas si es necesario. Y los injertos pueden ser de ayuda para mejorar la cobertura cutánea y mantener los niveles de amputación. Yo creo que si yo me quedara con algo de la charla, me quedaría quizás con esto. En nuestro medio, como digo, las amputaciones son traumáticas debido a accidentes laborales, atrapamientos, tráficos o complicaciones de fracturas o lesiones más complejas. El nivel, como habéis visto, viene determinado muchas veces, la gran mayoría, por la lesión. Y ocurren generalmente en pacientes en edad laboral, o sea, jóvenes y sin una patología previa. No suelen ser vasculares, aunque se ven. Aquí hemos tenido también señores diabéticos que o bien se ha hecho una diferida porque han hecho una gangrena, o bien tienes que contar que es un diabético lo que estás amputando también. ¿Qué necesitamos? Conseguir un muñón regular, de buena morfología, indoloro, almohadillado, de buena longitud, con las articulaciones superiores conservadas. A veces esto es posible, a veces, sin embargo, nos encontramos muñones como este. O sea, lo que he presentado son muñones de la casa. Y bueno, esto fue de arriba un muñón que cerró, además por segunda intención, una desarticulación de cadera, complicadísima. Al señor le había caído encima un peso de varias miles de toneladas, yo creo, en una cantera. Otras veces, pues las amputaciones son algo más agradecidas, aunque tristemente bilaterales, y muchas veces tienen también lesiones asociadas con una colostomía. Entonces tenemos que no amputar una pierna o no amputar a un miembro, amputar a un señor o una persona, una señora, me da igual. En cuanto a los niveles, pues las amputaciones proximales, más nivel energético, se pueden amputar, a veces es necesario. Yo en mi época de residente viví hemicorporectomías en el Ramón y Cajal. Realmente era bastante horroroso la situación. El tema psiquiátrico, que no psicológico, sino el psiquiátrico de los pacientes eran importantes, porque aparte de la hemicorporectomía en sí, la gran mutilación que suponía, pues había que hacer una colostomía umbilical asociado a los uréteres. Bueno, se hicieron, creo recordar, 3 o 4, generalmente ya en pacientes con una lesión medular y que habían desarrollado una neoplasia por las escaras. Muchas veces pueden acabar, si no se tratan bien, por eso también la prevención, dando malignizaciones y neoplasias, y en un momento hubo que amputar por lo sano. Lo que pasa que luego pues uno casi se muere, el otro se suicidó y la verdad que fue horroroso. Ahora, ¿se puede amputar? Técnicamente sí. Los consumos, el otro día vimos un doble amputado. Decía que el consumo energético era casi del 300% de cualquiera de nosotros, en igualdad de edad, sexo y condición. Pues aquí veis, a nivel más distal, menos consumo energético, más velocidad, a nivel más proximal, más consumo de energía y lo que lo compensan con menos velocidad en la marcha. Si esto es bilateral, por supuesto, también se multiplica. Como veis, la técnica puede llevar a casi todo. El problema no es la técnica, es el ser humano.
Aquí veis una cesta pélvica con su agujero para colestomía, que era de este señor. Técnicamente es posible, y se protetizó. Los muñones siempre, y es que no me cansaré, deben ser regulares, indoloros, bien almohadillados. Intentar que no existan neuromas, también, o sea, cuando amputéis ya os lo dirán también los más avesados, que tirar del nervio y cortar para que se retraiga dentro de la masa muscular. Y como digo, los niveles más proximales son mucho menos frecuentes. Protetizables, por supuesto, aquí los tenéis. Esta es una prótesis canadiense, una cesta. Las amputaciones transfemorales, las medias, están, yo diría, en unión entre tercio medio y distal. Muy largas, ya veréis que una desarticulación es otra historia. Muy cortas, el brazo de palanca es muy corto. Bueno, a veces no tenemos más remedio, pues claro, pero lo ideal, vamos a contar aquí. Las superficies musculares, tanto la posterior como la anterior, iguales, y el colgajo, sin tensión, por favor, y que desde luego esté bien vascularizado ese colgajo, y que tenga un buen recubrimiento el extremo del muñón, que debe estar a los extremos redondeados. En cuanto al tratamiento postural, casi inmediato, que aquí veo algún amputado por ahí suelto, que todavía no sé si lo hacen, pensar en lo que estáis amputando y cómo queda. Si amputáis a nivel femoral, va a tener mucha predominancia, los flexores de cadera, pues tienen una buena inserción, y los separadores. Entonces hay que desde el principio al señor, en la cama ya recién amputadito, decirle, mira, no, la pierna hacia adentro y hacia abajo, nada de almohaditas para arriba, porque favorecerá el flexo y el abducción. Con ello luego todo se puede solucionar, pero de una forma menos correcta y complicar la protetización. Y el nivel que se espera en cuanto a función protetizable, sí, siempre dependiendo del señor o la señora del paciente, y marcha con bastones. Aquí tenéis un muñón. Los muñones transfemorales suelen ser cuadrangulares, bastante cuadrangulares, no tan cilíndricos. Ojo, el muñón, la morfología, sale de la mesa de quirófano. No se hace después con vendajes. Si hacéis esos muñones que parece que sean almohadas con orejas se os van a quedar. O sea, los vendajes lo que contribuyen a reducir el edema, pero la morfología del muñón la hacéis vosotros. Lo que hagáis es lo que queda. Lo que os decía, aquí tenéis un muñón. La tendencia, ya veis, a estar separados. Cuidado, luego sigue esta tendencia existiendo por estar sentado mucho tiempo. Hay que decirles que se tumben boca abajo un rato para evitar el flexo de cadera, y luego hay que potenciar los músculos, los extensores y los aproximadores, pero eso es esto. Aquí veis un muñón ya en fase de protetización, un encaje provisional, donde estamos viendo qué pasa dentro de ese encaje. Otros tipos de prótesis. Insisto, es el señor, la persona a la que se protetiza, algo muy moderno o algo menos moderno, depende del paciente. No es lo mismo el señor de la derecha con bastones, mayor, con otra amputación también en el lado contralateral, que un chaval joven amputado que se le protetiza con la famosa CILE, con una prótesis de una prestación importante de cara a función. Bueno, las amputaciones femorales, las desarticulaciones de rodilla, pues son unas amputaciones que se pueden hacer, tienen una función, se usan muy poquito por temas estéticos predominantemente. Es un muñón largo, si se recubre bien los extremos distales no pasa nada, es una desarticulación y sería útil, buen brazo de palanca, pero estéticamente no en el momento del muñón, pero a la hora de protetizar muchos pacientes no están bien con ella, porque, sobre todo mujeres, porque claro, tenéis que poner una articulación de rodilla, por mucho que sea de bajo perfil, y entonces os queda cuando se sienta una pierna aquí y la otra aquí, porque esta lleva el trozo de la articulación. O sea, en las dos tenéis las articulaciones de la rodilla, pero en una tenéis que añadir la articulación protésica, entonces queda de distinto nivel. Y la gente primero es háblame la vida y luego cómo voy a quedar. Es lógico. ¿Veis lo que os digo? Y ahí estaba, perdón, es que esto se me va. Uy, bueno, no lo sigo haciendo. El nivel más aconsejable, la unión de tercio proximal y medio, el colgajo y lo que os decía antes. Luego, temas de protetización, desde los encajes cuadrangulares más típicos, muy bonito ver su desarrollo. Bueno, la pata de palo primera, que era cilíndrica, los encajes cuadrangulares,
cuadrangulares, los sistemas de suspensión, que puede ser simplemente por succión, pueden ser con liners de silicona, en fin, etcétera. Aquí ya estamos viendo las amputaciones transtibiales, el nivel quizá más agradecido y el más usual en términos generales. El nivel aconsejable es de tercio proximal y medio. Si se hace muy abajo, que si tienes más brazo de palanca. Si tienes más brazo de palanca hay peor área de vascularización. Si se hace muy cortita, no tienes brazo de palanca, pues evidentemente. O sea, en el equilibrio siempre. La cicatriz aquí sí es anterior porque empleas el colgajo posterior mucho más largo y lo llevas hacia adelante. Ojo, vuelvo a decir, la morfología sale del quirófano. Cuidado con las tensiones. Si lo hacéis muy a tensión por aprovechar, malo. Luego ya técnicas, pues hombre, los extremos óseos biselados, luego hacían técnicas de que si el peroneo un poquito más corto, etcétera, etcétera. Eso ya para vosotros queda. Tratamiento postural, pues lo mismo. ¿Cuántos amputados estáis viendo por ahí? Ya pululando por aquí, que van con el bastón y van con la pierna así. ¿Qué estamos haciendo? Favorecer lo que no se debe. El flexo y la separación. Yo cada vez que veo uno así, cuando ya tengo confianza, voy y le digo, como te ve así, te voy a dar una patada en el bastón y que te vayas al suelo. Porque es que realmente lo hacen inconscientemente y es una postura analgésica, antiálgica, pero no es correcta. Entonces, por favor, intentar desde el principio el tratamiento postural. Y la marcha realmente es muy agradecida, suele ser en gente joven en nuestro caso y suele ser posible sin bastones. En las distales, pues aquí empiezan los problemas. Son amputaciones que permiten un apoyo distal, un consumo energético menor, y luego ya pues hay problemas de estética, problemas de hiperpresiones y problemas, ya veréis, de las protetizaciones, son muy diversas. Tenéis el SIGN, de los niveles. Cuando no quieren marcha. Bueno. En el SIGN tenéis el SIGN clásico, que es la amputación a nivel de las epífisis distales de tibia y peroné. Luego hay el Boyd o el Pirogov, que es encastrando parte del calcáneo para intentar lograr una superficie de apoyo mejor. En este tipo de amputaciones también una cosa que critican mucho es que si la almohadilla plantar del talón no es buena, acaba desplazándose hacia detrás y entonces al final es un desastre porque queda un hueso con muy mal apoyo. Esos son temas de técnicas quirúrgicas. En las amputaciones de pie, pues ya empezamos, los chopars, los linfras, las metas. Permiten el apoyo sin prótesis en un momento dado. Esto para el enfermo es muy funcional. Imaginaros que un señor que empieza a cumplir años y que necesita ir al baño por la noche porque tiene la próstata un poco rebelde. Pues si cada vez tiene que ir a la pata coja o tiene que ponerse la prótesis, bueno, va a ser un poquito complicado. Mientras que sí, puede levantarse de la cama y apoyar, pues es mucho más agradecido. ¿Problemas? Pues sí que tiene también. Aunque parezca que sea una amputación tan bondadosa, no es tan bondadosa. El desequilibrio muscular. Empezáis y entonces ¿qué pasa? El tríceps tiene mucha tendencia aquí, ¿no? Y también a la supinación del resto de pie. Entonces esto muchas veces también tenéis que corregirlo luego con cuñas dentro de la prótesis. Y a veces incluso se aboga por hacer una prótesis de tobillo cuando la malposición es realmente importante y puede darnos lugar también a otros problemas en la marcha y hay prepresiones, etc. Aquí veis tipos de prótesis, tipos de amputaciones, etc. La función, pues en la fase de despliegue, de estudiar biomecánica de pie, no tenéis la parte anterior del pie, entonces necesitaréis un fleje para que no se vaya la persona. La estática, lo que os decía, tendencia aquí, ¿no? La supinación, corregir con cuñas. Y la estética, ahí es un caballo de batalla que tenemos increíble, porque los pacientes muchas veces dicen, hombre, yo tengo pie, ¿por qué me tengo que enfundar en una prótesis hasta debajo de la rodilla? Yo es que tengo tobillo y lo muevo, ¿por qué tengo que anular mi tobillo? Y hay las dos tendencias, hay prótesis muy cortas o prótesis con un componente hasta la tibia. Biomecánicamente anulas tobillo, pero facilitas también la fase de despegue e incluso la estética y función
pues no es perfecta. Aquí pues hay las dos teorías, que si unas cortitas mejor, que si unas largas mejor. Sí, si vais hablando de biomecánica, pues el centro de despegue con unas es mucho más fácil de controlar, o la fase de apoyo también, lo que queráis. Lo que os digo, de alto perfil hasta tibia, de bajo perfil, que realmente en muchos casos podría ser una plantilla y una sujeción del talón. Hemos hecho las dos y en cada paciente, o sea, otra cosa, no hay dos pacientes iguales, igual que no hay dos personas iguales. Las prótesis no son algo que digas, la saco de un armario. Tienes que diseñarla con el señor que tienes delante. ¿Veis? Esto es un muñón típico y veis las zonas de hiperpresiones también. Las zonas de hiperpresiones primero y quinto, lo que queda de ese primero y quinto en una transmeta, o las áreas que podríamos decir correspondientes en las más proximales. Esta es una prótesis barrachina. Y aquí tenéis, sin embargo, un muñón donde se hizo una protetización hasta la tibia. Estéticamente, además, no son bonitas porque tenéis que poner cabida a ese talón que queda más o menos largo, ya os digo, si es un chopar, si es un Lisfranc, y luego poner el fleje o la articulación de alguna manera que haga de este tobillo. Entonces eso queda estéticamente voluminoso, sobre todo en caso de mujeres no es bonito. En caso de hombres tampoco es bonito, pero normalmente enseña menos las piernas. Y en las transmetas, pues eso, volvemos bajando, veis las hiperpresiones, volvemos al equino y sobre todo a la supinación por desequilibrio muscular. Y se debería siempre hacer un buen recubrimiento y respetar en lo posible la fórmula que ya decía Vilador, Index Plus, pero lo que se puede hacer. La marcha extrapolable a una de Lisfranc o a un chopar, pero todavía un poquito más distal. Hay que poner un fleje, en la fase de despegue hay problemas, en el apoyo hay que corregir los desequilibrios de la estática, y se puede hacer también igualmente con prótesis hasta arriba, anulando la función del tobillo, o con rellenos, plantillas, corrección con cuñas, etc. Si se emplea una revisión que fue muy buena sobre las amputaciones parciales de pie, pues tampoco vamos a sacar ninguna cosa que ya no se haya intuido. Cuidado, cuando existe este nivel que es muy dado también, o se está empleando, o hay mucha tendencia, porque es muy goloso, a diabetes, camina más despacio. Pues claro, más nivel de energía, como lo contrarresta caminando más despacio. Y que estas amputaciones transmetas te van siempre a afectar la cinética y la cinemática, tanto cómo se mueve el tobillo como en la fase de despegue, porque no tenéis el pie, al fin y al cabo. Pues bueno, realmente lo que hemos ido desarrollando un poco en esta charla. La protetización y los consumos de base y la patología de base y todo esto que tenéis que tener en cuenta, pues lo de siempre, si es un chaval joven amputado va a andar hasta con un algodón en la punta del zapato, porque aquí casi que los hemos tenido. Si es un señor más mayor, y sobre todo cuando estas amputaciones no se dan aquí, se dan en la calle, y son diabéticos, pues pensar que dice esto, y lo voy a leer, del 9 al 20% de los pacientes sufrirán amputación contralateral en el año posterior a la amputación, y a los 5 años del 28 al 51%. Entonces, son temas que hay que cuestionarse mucho, por eso los niveles. Y en las digitales, pues ya hay más desequilibrios de estática que otros problemas, sobre todo cuando se enfunda el pie en un zapato. Ahora ya es que digo eso porque ahora ya te vienen diciendo, ¿y cómo me pongo las chanclas? Como hemos tenido. Pues mire usted con mucho cuidado. Tenéis que ver los desequilibrios que se producen y contrarrestar con cuñas, con distintos tipos de artilugios que metidos en una plantilla pues solucionen las hiperpresiones que se van produciendo. Como veis, y dependiendo de lo que amputéis, pues evidentemente tendréis varo, tendréis dedos deformados hacia un lado o al otro, porque estáis alterando el equilibrio lógico de lo que es la bóveda plantar y luego las tensiones sobre los dedos también. A los valgus, a los... Las hiperpresiones son muy valorables, hay que valorarlas mucho también,
tanto a la hora de no tensar mucho esas pieles de recubrimiento por hacer una amputación más distal, como a la hora luego de protetizar. Y tras una amputación, pues las medidas generales, lo que os digo, cuidados posturales, seguir con las pautas previas, que ya por eso la rehabilitación preprotésica, ayuda psicológica. El miembro fantasma ocurre bastante a menudo, generalmente hay sensación y dolor de miembro fantasma. Hay que explicárselo también al paciente, incluso antes de amputarle un poco qué pasa, que su organismo todavía no se da cuenta que no tiene el extremo que le han amputado, etcétera, etcétera, porque eso contribuye también a paliar algo esa sensación o ese dolor. Y luego la analgesia postquirúrgica también se ha visto que es muy importante para evitar estos problemas. Y luego esto es un tratamiento multidisciplinar, no es ni de rehabilitadores ni de traumatólogos, sino que todo se tiende ya ahora a hacer unidades de trabajo donde intervengan, según sean necesarios, pues diversos especialistas, desde el traumatólogo, la enfermera o el psicólogo. Los cuidados del muñón, por supuesto. Vendaje reductor, lo que os decía, el vendaje se emplea no para dar forma al muñón, sino para evitar que siga edematizado, limitando ese edema. Fortalecimiento muscular, lo que os decía, de los músculos que van a contrarrestar esa tendencia al desequilibrio que tenéis. Y luego también un fortalecimiento de miembros superiores, porque van a necesitar bastones durante una temporada, etcétera, etcétera. Y la desensibilización, porque esto, como todo, es un área de cicatriz. Ojo, a mí particularmente, eso que a veces se ve, que le están dando una paliza al muñón, zasca, pumba, zasca, no me gusta. Porque no creo que se tenga que tratar así. Pero sí, evidentemente, como cualquier cicatriz, se puede ir desensibilizando con contactos, con presiones, que los puedas ir haciendo el mismo paciente. Los vendajes, hay sistemas ya prefabricados industriales, los mayajuzos, los liners, pero a mí me gusta que aprendan a vendarse, que es un vendaje compresivo, con unas características un poquito específicas dependiendo del nivel de amputación. Me gusta que aprendan a vendarse porque en la calle, yo lo que les digo, en la calle tú siempre vas a encontrar en una farmacia una venda. En un momento de necesidad la vas a tener. El preprotésico, pues también hay que efectuar un tratamiento preprotésico, que no me voy a extender, pues tenéis que ir fortaleciendo, ir preparando, ir haciendo posible que ese enfermo vaya a tomar otra vez control de su equilibrio, de su bipedestación, de sus actuaciones. Y como digo, es un tratamiento multidisciplinario. La prescripción protésica, cuidado, no es poner prótesis para amputado de pierna. Mira, hijo, para poner eso no pongáis nada, que queda mejor. ¿Verdad? Si vais a hacer igual que cuando hacéis una prescripción, no ponéis pastilla roja para el dolor de garganta. Pues aquí es lo mismo. Hay que saber qué se pide, a quién se pide, a qué persona, no técnico, sino a quién se le está pidiendo, por qué y cómo se va a ensamblar esto. No apretar el botón, sino cómo va a quedar, qué le voy a pedir, qué le voy a ofrecer al paciente y luego cómo también revisarlo. Eso es importante. Cuando compráis algo, vais a casa y miráis a ver lo que os han dado, pues aquí lo mismo. Es un acto médico. Entonces, basado en los conocimientos médicos, que son muy importantes, y los conocimientos técnicos específicos, y ver al paciente. Y a esto se ha añadido luego también la medicina basada en la evidencia, que también tiene su qué. Entonces, la prescripción, al final, ha quedado siendo el conjunto de un estudio de la técnica, de los componentes de la técnica del paciente, como es, del médico, también sus conocimientos médicos. No es lo mismo, como os decía, un amputado diabético bilateral y ciego que un chavalín de 2 años con una congénita. No tiene nada que ver, tiene unas necesidades específicas y todo eso está estudiado y está valorado y más o menos enfocado. Luego ya, evidentemente, el acto médico es también algo de arte, entonces eso depende de cada cual, pero hay que basarse en los conocimientos médicos. La prescripción protésica, por tanto, tiene que ser individualizada, un conocimiento técnico, un conocimiento médico, detallada. Prótesis para amputación de pierna, no. Prótesis endoexoesquelética, encaje tipo tal, sistema de rodilla en caso de una transfemoral, tal, pie tipo tal, o en el brazo, pues 3/4 de lo mismo, las articulaciones, los sistemas, etcétera, etcétera. Y luego, una vez que la pedís, tenéis que revisarla para ver cómo es la alineación,
cómo está hecha, si de verdad cumple lo que hemos pedido. Todo eso hay que revisarlo. Entonces realmente aquí esto es farragosísimo, pero es un poco que veáis lo de el miembro inferior. Cuando requiere más energía, cuando menos, los tipos de artilugios o componentes que se pueden ir añadiendo y el tipo de marcha. Pero, de hecho ya hicimos hace años una propuesta de tipos de componentes y niveles y tal, que está también en la casa, tanto miembros superiores como inferiores. Hay que irla actualizando porque todos los días cambian conceptos, pero sí está y se sigue usando muchísimas cosas. Como os decía, una prescripción protésica tenéis que poner la prótesis siendo exoesquelética, el encaje y la sujeción, las articulaciones, la terminal distal y revisarla. Y la prosprotésica, pues hay que también enseñarla, no es decirle, coge la prótesis y sale andando. No, el señor no sabe usar la prótesis. Hay que enseñarle a ponérsela, a quitársela, a ponerse de pie, a caminar o a usarla de miembro superior, a caerse, a levantarse, a cuidar su muñón. Y esto pues requiere un entrenamiento protésico y también evidentemente de la colaboración de otros especialistas, la unidad de dolor, los psicólogos, el traumatólogo, porque en un momento determinado vemos que hay un neuroma y hay que actuar sobre ello, yo qué sé. O sea, es un trabajo multidisciplinar. Aquí veis una prótesis miembro superior, para que Miguel no me diga que no habla de miembro superior, esa es que es diferente mundo y he preferido centrarme en esto. Y luego veis abajo que dice, bueno, esta mujer se ha vuelto loca porque hay una señora haciendo una cesta con las dos manos. Esta es la amputación. A veces la mejor prótesis es usar lo que queda. Usar lo que queda con sentido común y explicando mucho las cosas al paciente. Hay epítesis digitales de silicona que son muy monas, que se pueden poner en todos los dedos. Pues sí, obviando que sean caras o no. Se pueden poner en todos los dedos. Estéticamente puede ser muy aceptable, pero es una mano francamente muy estética. Pero el problema es que eso no tiene articulación, no tiene movilidad y no tiene sensibilidad. Entonces, muchas veces enfundar la mano en algo que le quita la sensibilidad que queda, ¿es bueno o no? Depende. Como todo. Depende de muchas cosas, pero a veces es más útil usar esto. Y por eso en esa amputación lo que se prefiere es enseñarle a desensibilizar esa mano y usarla. Luego a lo mejor, si hay un tema estético súper importante, lo que sea, se puede plantear lo otro, pero no como solución de todos los días. Si veis también, pues lo mismo. Lo de abajo es una auténtica llave inglesa. Pero es una prótesis de antebrazo en la cual a la terminal distal se pueden ajustar manos de un tipo o de otro. En este caso también hay que ver la fuente de energía, que es una línea eléctrica. Y luego para el trabajo se pone un Eiffel, que es una llave inglesa, ahora que tiene una presión y una fineza de movimientos muy superior a una mano prótesis. Pero por eso hay que escuchar al paciente y luego también escucharle y ver que sea aquello razonable, porque te puede impedir por pedir cosas que luego además les pueden hacer muy infelices, porque no les sirve. Bueno, vamos.